El título de esta meditación es una pregunta. Y la pregunta ¿es posible ser un discípulo secreto? ¿Es posible que existan discípulos secretos? Y está basada, como dije, en la palabra que Dios nos dio para este día, hoy, a 6 de febrero, que se encuentra en Mateo capítulo 10, del versículo 26 al 33. Y los versículos 32 y 33 dicen lo siguiente. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también les confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Hace muchos años, cuando recién conocí a Cristo como mi Salvador personal, una de las cosas más difíciles para mí era compartir con mis amigos mi testimonio. Me daba vergüenza compartir o decirles que había entregado mi vida al Señor y que ahora era una nueva criatura. Como lo dice la palabra, las cosas viejas habían quedado atrás y ahora tenía una nueva vida. Quizás pensando, mirando hacia atrás y pensando en esto, de repente era por vergüenza, por miedo o quizás el temor al que dirá. Por un tiempo yo puedo decir que fui un discípulo secreto, hasta que en cierta oportunidad me encontré con estos dos versículos de Mateo 10, 32, 33. Si ustedes, y leo la traducción del lenguaje actual ahora, dice, si ustedes le dicen a otros que son mis seguidores, yo también le diré a mi Padre que en verdad ustedes lo son. Pero, si ustedes le dicen a la gente que no son mis seguidores, yo también diré al Padre que ustedes no son mis seguidores. Ah, ese día, cuando leí esta palabra, entendí que debería importarme más lo que diga el Señor que lo que dijeran mis amigos o cualquier persona. Y sobre todo entendí el versículo 33 que dice, aquel que me niegue delante de los hombres, también yo le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Sin duda, en ese primer amor no quería que el Señor me negara delante del Padre. Y entonces me armé de valor y decidí decirle a mis amigos que había aceptado a Jesús y que ahora era su discípulo. ¿Saben una cosa, queridos? Yo quedé sorprendido de la respuesta, de la reacción que ellos tuvieron. Pensaba que se iban a burlar o me iban a rechazar, pero no fue esto lo que pasó, al contrario. La respuesta fue de admiración y algunos de ellos me dijeron luego en secreto que también ellos querían cambiar de vida. Gracias, Señor, por esta palabra. Por eso en esta noche pregunto, ¿puede existir tal cosa como un discípulo secreto? Para ilustrar esta verdad, me gustaría que vayamos al libro de Juan, capítulo 3, y los primeros 16 versículos. Ahí se nos relata una entrevista que Jesús tuvo con un hombre llamado Nicodemo. Es muy interesante que este nombre, Nicodemo, significa pueblo victorioso. ¿Saben por qué? Porque este nombre, Nicodemos, viene de dos palabras griegas. Nike o Nike, como las zapatillas. Nike significa victoria y demos, pueblo. Y juntos es la palabra Nicodemos. Significa pueblo victorioso. De ahí viene esta marca de las zapatillas Nike. Tanto el nombre de la marca como su logotipo, como una alita, viene de la antigua mitología griega, ¿no? En donde había una diosa alada que se llamaba así, la diosa Nike. En esta entrevista que tuvo Nicodemo, fue en Jerusalén y ocurrió de noche. Fue en el tiempo de la fiesta de la Pascua. Había mucha gente allí en Jerusalén. Jesús empezaba su ministerio, ya tenía sus 12 discípulos y en ese tiempo, antes de la Pascua, Jesús había predicado su mensaje poderoso y había hecho muchos milagros extraordinarios. La gente estaba maravillada.
Dice la palabra en el capítulo 2 de Juan, versículo 23, que estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Sin duda, Nicodemo, que vivía en Jerusalén, también había escuchado y quizás visto estos milagros. Y ahí fue que supo de Jesús. Fue impactado por su mensaje o quizás por sus milagros. Estos le llamaron mucho la atención. Por eso dice la palabra en Juan capítulo 3 que Nicodemo buscó a Jesús de noche. Como vamos a ver más adelante, tuvo una entrevista larga con Jesús. Veamos tres cosas de Nicodemo. En primer lugar, las características de este hombre. ¿Quién era Nicodemo? Dice el versículo 1 del capítulo 3, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este versículo nos dice dos cosas. Primero, que era un fariseo. Fariseo significa, la palabra fariseo significa separado. Y habían 6.000 entre el pueblo judío que eran fariseos. Ellos se habían comprometido de por vida a cumplir la ley de Dios. Para un judío y un fariseo, la ley era lo más sagrado que existía y debería cumplirla. Aún los fariseos habían agregado muchas normas a la ley de Dios. Por ejemplo, ¿qué significaba trabajar en el día de reposo? Ellos eran muy estrictos al cumplirlas. Nicodemo era una de estas personas. Él era un fariseo y se esforzaba por cumplir la ley de Dios. Sin duda, esto lo hacía en un hombre intachable, un hombre bueno, de buena reputación. Pero el versículo 1 también dice que era un principal entre los judíos. Es decir, que Nicodemo no solamente era fariseo, sino era miembro del Sanedrín. Y el Sanedrín estaba compuesto por 70 personas de las más importantes, más sabias, más cultas del pueblo de Israel. Era lo más selecto de los fariseos, el Sanedrín. Este era el tribunal supremo de los judíos. Era como la corte suprema. Sobre eso no había nada más. Y sin duda, Nicodemo era un hombre respetado, sabio, importante, muy conocedor de las leyes. Pero también hay una tercera y cuarta característica de este hombre Nicodemo que nos dice este pasaje. Y el versículo 10 nos dice que era un maestro de los judíos. Cuando Jesús se refiere más adelante en el versículo 10 a él, le dice, ¿eres tú un maestro de Israel y no sabes esto? Ahora, hermanos, ser maestro en ese tiempo era alguien muy importante, una persona muy influyente. Inclusive su familia era una de las familias aristocráticas y más distinguidas de su tiempo. No era cualquier cosa. Nicodemo era un sabio, era un conocedor, era un maestro de Israel. Y finalmente, la última característica de este hombre es que era un hombre rico. Dice la Biblia en Juan 19:39 que cuando Jesús murió, llevó su cuerpo, el cuerpo de Jesús, y un compuesto de mirra y de aloes como de 100 libras. Es decir, llevó 33 kilos de ungüento para ungir al Señor antes de sepultarlo. Solo un hombre rico pudo haber hecho esto, porque ese perfume, ese ungüento era tan caro. A Nicodemo no le importó el precio con tal de embalsamar a Jesús. Por esto, estas características que he mencionado, las cuatro características, un fariseo, un miembro del Sanedrín, un maestro en Israel, un hombre rico. Podríamos decir que Nicodemo era un hombre intachable, era un hombre excelente, un buen ciudadano, moralmente bueno, un buen esposo, un padre ejemplar, es decir, intachable. Pero queridos hermanos, Nicodemo no era feliz. Tenía buena reputación, tenía bienes, tenía todo, pero no era feliz. Él tenía una necesidad insatisfecha. Por eso el versículo 2 dice que vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales si Dios no está con él. Hermano, Nicodemo tenía necesidad de Jesús. Como dije, lo tenía todo, pero le faltaba algo en su vida. Había en su corazón un anhelo insatisfecho
y esto era un vacío espiritual. ¿Sabes, querido? Ni el dinero, ni las cosas materiales, ni la fama, ni el buen nombre pueden llenar ese vacío en nuestras vidas. Solo Cristo, querido, solo Cristo puede llenar ese vacío. Muchas veces la gente va a tratar de llenar ese vacío con otras cosas, pero lamentablemente no van a solucionar el problema, sino van a empeorarlo. Es por esa razón que Nicodemo vino a Jesús de noche, como lo dice Juan. Imagino que él tenía la esperanza, en medio de esa oscuridad en que estaba viviendo, él quería hallar una luz para su vida. Él quería encontrar una luz en Jesús. Me llama la atención la frase que vino a Jesús de noche. Y la pregunta que puede fácilmente salir es ¿por qué vino de noche? Es el único encuentro, si usted lee con cuidado los evangelios que tuvo Jesús por la noche. Los estudiosos de las Escrituras tienen por lo menos 3 razones por las cuales sucedió así. En primer lugar, la ley se enseñaba mejor en la noche, podía hacerse sin interrupciones y también el sol, el calor era menos. Había frescura y podían entender, estar más, digamos, sin el calor apremiante fuerte allí en Jerusalén. Por eso dicen que mejor vino de noche porque en la noche los maestros enseñaban con más tranquilidad. La segunda razón es que Nicodemo tenía miedo de perder su estatus. Él tenía temor a ser expulsado del Sanedrín, de ser expulsado aún de los fariseos. Y era un temor natural. Si seguía al maestro de Galilea, al hijo del carpintero, ¿qué iban a decir? Y otros creen que Nicodemo vino de noche por vergüenza. Imagínense, hermanos, un doctor de la ley venir de noche para entrevistarse con el hijo de un carpintero. Eso era humillante para él. Pero ¿sabes qué, querido? Podemos criticar a Nicodemo, pero ¿saben? Es mejor buscar a Jesús de noche que no buscarlo nunca. Es mejor a buscar a Jesús en una oscura noche sin que no vea a nadie que no ir a buscarlo nunca. El versículo 2 dice que Nicodemo le dijo cuando lo vio a Jesús: Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo se dio cuenta que Jesús era un rabí, el mejor maestro, pero no solamente un gran maestro, él sabía que era el Hijo de Dios. Por eso le dice, nadie puede hacer lo que tú haces si Dios no estuviera con él. Él reconocía que todos los milagros que hacía era por el poder de Dios. Pero sabes una cosa, querido, aunque Nicodemo lo sabía intelectualmente, no es suficiente el conocimiento intelectual para ser salvo. Él sabía todo. Él sabía porque sabía las escrituras, sabía la ley y él podía intuir, podía deducir que Jesús era el Hijo de Dios, el Mesías. Pero aunque él lo sabía, seguía ese vacío en su corazón. Hermanos, el conocimiento por sí solo no basta para ser salvo. ¿Cuántas personas hoy también conocen de Jesús? Aún podrían dar una conferencia sobre quién es Jesús. Pero es solamente un conocimiento intelectual. No hay una experiencia de vida, no hay un encuentro personal con Él. Y hermanos, el conocimiento solo no puede salvarnos. Esto nos lleva a la tercera parte de nuestra meditación. Cuando Jesús explica a Nicodemo cuál era la respuesta a esa necesidad. Y quizás sea también la respuesta que estamos necesitando nosotros hoy en día. Jesús les comenzó a explicar detalladamente qué significa ser un seguidor de Jesús. En lenguaje nuestro actual sería qué significa ser un cristiano. Miren lo que dice el verso 3 y 4. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios.
Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Aquí le da la primera respuesta Jesús a Nicodemo y le dice: ser cristiano significa nacer de nuevo. Jesús le dijo: si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y no, Jesús no se estaba refiriendo a un nacimiento físico, se estaba refiriendo a un nacimiento espiritual. Nacer de nuevo, aquí está Jesús diciéndole: tienes que nacer espiritualmente. Siempre digo que yo tengo dos fechas de nacimiento. Uno, cuando nací físicamente. Hay un día, hay un lugar, una hora cuando nací físicamente. Pero de igual forma, queridos, yo tengo un día, un mes, un año cuando nací espiritualmente. Cuando le entregué mi vida al Señor como mi Salvador personal, ese día nací de nuevo espiritualmente. Según de Corintios capítulo 5, versículo 17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Lamentablemente, hermanos, Nicodemo tampoco entendió lo que Jesús le estaba diciendo. Por eso le hice una pregunta más. Él era honesto, tenía muchas preguntas, pero había una honestidad, había una sinceridad en sus preguntas. Y le vuelve a decir a Jesús: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y aquí el Señor le da la explicación en el versículo 5 al 7. Jesús le respondió y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Jesús le respondió y le dijo: necesitas, Nicodemo, nacer de nuevo, pero nacer del agua y del Espíritu. ¿Sabe lo que significa el agua? El agua significa el bautismo. Y en aquel tiempo, para aceptar a Jesús como Salvador, quizás no hacían la oración de fe, pero sí se bautizaban. Por eso que el mensaje de Jesús era: arrepentíos y bautícense para arrepentimiento de pecados. Fue el mismo mensaje de Juan el Bautista: arrepentíos y bautícense para perdón de pecados. Y los que aceptaban el mensaje venían y se bautizaban en el río Jordán. Por eso le dice Jesús: necesitan nacer del agua, pero algo más le dice: del Espíritu. Porque cuando uno nace de nuevo, el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo que viene a nuestro corazón y nos redarguye y le pedimos perdón a Dios. Y es el Espíritu Santo quien nos quita el corazón de piedra, como dice la palabra, y pone en su lugar un corazón de carne. Y es por medio del Espíritu Santo que somos adoptados como hijos de Dios, como dice Juan 1:12, que los que creyeron en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En otras palabras, hermanos, es un cambio radical que Dios hace en nuestra vida, como dice el versículo de 2 Corintios 5:17. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Pero aunque parecería que esta explicación es clara, tienes que nacer de nuevo o tienes que nacer del agua y el Espíritu, Nicodemo seguía sin entender. Por eso le dice en el versículo 9 a Jesús: ¿cómo puede hacerse esto? Y me impresiona la paciencia de Jesús. El amor de Jesús. Sabía que no era un impostor, que no era falso, que no era un hipócrita. Sabía que Nicodemo, sus preguntas eran reales. Y por eso que le da una tercera explicación. Y ser cristiano, le dice, no solamente nacer de nuevo, no solamente nacer del agua y del Espíritu. Ser cristiano es aceptar a Jesús por la fe como nuestro Salvador personal. Como que Nicodemo estaba sin entender, Jesús le cuenta una historia que pasó con el pueblo de Israel cuando estaba en el desierto. Y esta historia Nicodemo sí la sabía bien, porque él conocía bien los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, la ley. Y esta historia que relató Jesús se encuentra en Números capítulo 21 del 4 al 9. Y dicen estos versículos que
el versículo de Juan que estamos leyendo, 3, 14 y 15, dice, y como levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El pueblo de Israel, ustedes saben, los 40 años que vagó en el desierto, siempre estaba murmurando contra Dios. Un día lo hicieron. Se quejaban de haberlos sacado de Egipto, que no tenían comida, que no tenían agua. Entonces Dios los castigó, les envió una plaga de serpientes. Estas eran venenosas, que los picaban, los mordían y la gente moría. Y después de muchas muertes, el pueblo se arrepintió y vino y clamó a Dios por misericordia. Y Dios le ordenó a Moisés y le dijo que hiciera una serpiente de bronce y que la colocara en la parte más alta del campamento, en la montaña más alta, en una asta, para que todos pudieran verla. Y si alguien era picado por la serpiente, lo único que tenían que hacer es mirar a la serpiente de bronce e inmediatamente quedarían sanos. Hermanos queridos, y así pasó y las muertes cesaron. Pero no era la serpiente la que sanaba, sino era Dios quien sanaba. La serpiente simplemente era un símbolo que hacía que la gente volviera su vista hacia esa serpiente. Cuando era picada, que viera esa serpiente, que pusiera sus pensamientos, su fe en ese Dios que estaba tras este monumento, esta serpiente. Y cuando esto lo hacían, Dios actuaba y ellos quedaban sanos. ¿Sabes, querido? Esta historia es un simbolismo. Representa a Jesucristo. Porque así como dijo Jesús a Nicodemo, así como la serpiente fue levantada en el desierto, así es necesario que Jesucristo fuera levantado en una cruz. Y fue levantado en esa cruz, fue crucificado ahí para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Hemos sido infectados por el pecado. Hemos recibido de la serpiente ese pecado venenoso que nos lleva a la perdición, el pecado. Pero si miramos a Jesús, si creemos en Él, si creemos en el Hijo de Dios, que Él vino para salvarnos del pecado, Él nos da una vida nueva y Él es poderoso para transformarnos. Lo que le estaba diciendo Nicodemo, Jesús a Nicodemo era así como la serpiente fue levantada en el desierto para quitar la enfermedad de las serpientes, ese veneno. Así el Hijo del Hombre va a ser levantado en una cruz para que todo aquel que cree sea sanado del pecado y las consecuencias del pecado y tenga vida y vida abundante. Sabes, querido, cuando aceptamos a Jesús, Él viene a nuestros corazones y Él transforma nuestras vidas. ¿Sabes una cosa? Yo pienso que a partir de ahí, Nicodemo se convirtió en un discípulo, pero en un discípulo secreto. Porque yo creo, queridos, que esa noche Nicodemo salió convencido, no solo que Jesús era el Hijo de Dios, sino que Él podría darle una vida nueva. Podría hacerle nacer de agua y el Espíritu. Y podía darle todo un camino diferente. Podía recibir a Jesús por la fe en su corazón y ser salvo. Pero Él no lo manifestó. Él lo creyó en su corazón y se convirtió en un discípulo secreto. Querido, no lo dice la Biblia, pero imagino que este hombre sufría. Porque en su interior él sabía que Jesús era su Salvador, pero al mismo tiempo no podía confesarlo públicamente. Yo puedo imaginar que cuántas veces quiso venir otra vez a Jesús y escucharle directamente. Es posible que preguntaba a otros y estaba al tanto de lo que Jesús hacía, pero él no podía venir a Jesús, era un discípulo secreto. Pero creo que este hombre era un hombre salvo. ¿Por qué lo digo? Hay dos escrituras en la palabra que nos muestran que él era un hombre diferente. La primera de ellas
es cuando Nicodemo defendió a Jesús ante el Sanedrín, ante la corte que al final lo sentenció a Jesús a la muerte. Él fue el único que levantó una voz diferente. En Juan capítulo 7, versículo 44 al 52, se nos cuenta la historia cuando al final del ministerio de Jesús estaban para prenderlo. Y mire lo que dice aquí. Y algunos de los miembros del Sanedrín querían prender a Jesús, pero ninguno le echó mano. Dice el versículo 45, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Es decir, ¿por qué no lo entregan a Jesús? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre, refiriéndose a Jesús. Entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él, en Jesucristo, alguno de los gobernantes o los fariseos? Dijeron ellos, mas esta gente no sabe la ley, que no sabe la ley es un maldita. Y el versículo 50, Nicodemo pidió la palabra. Y él dijo lo siguiente, el que dice aquí en el versículo 50, les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche y era uno de ellos, le dijo, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no lo oye y sabe lo que ha hecho? Y le respondieron a Nicodemo y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve de Galilea y ve que de Galilea nunca se ha levantado un profeta. Nicodemo defendió en el Sanedrín a Jesús y le dijo, ustedes no lo han escuchado. Escúchenle primero y vean lo que está haciendo. Y recuerden, les dice él, nuestra ley no juzga a un hombre si primero no la ha escuchado. Palabras de defensa a Jesús. Ahora Nicodemo hablaba diferente que sus compañeros del Sanedrín. Él sabía que Jesús era inocente, pero aún tenía temor de confesarlo públicamente. La segunda historia que nos relata la Biblia de Nicodemo, por qué decimos que era un discípulo secreto, se encuentra en Juan capítulo 19, 38 al 42. Jesús ya había sido crucificado, pero aún estaba colgado en la cruz. Estaba solo, los discípulos lo habían abandonado. Pedro le había negado 3 veces y todos lo dejaron solos. Pero miren lo que pasó, miren lo que dice el versículo 38 al 42 de Juan 19. Dice que después de todo esto, José de Arimatea, un hombre rico, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo a los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. El versículo 39 dice, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirras y áloes, como de 100 libras, 33 kilos. Tomaron pues el cuerpo de Jesús, los dos, y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en ese huerto había un sepulcro nuevo, en el cual no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. ¿Sabes una cosa, querido? José de Arimatea, discípulo secreto de Jesús, y Nicodemo tuvieron el valor. En el momento más difícil de la vida de Jesús, cuando todos le abandonaron, aún sus discípulos más cercanos, hermanos, le habían negado, le habían vendido como Judas. Hermanos, José de Arimatea y Nicodemo vinieron a Pilatos y pidieron el cuerpo de Jesús y lo enterraron, lo sepultaron. Queridos, ellos estuvieron dispuestos a testificar en ese momento más difícil que eran seguidores de Jesús. En ese momento ellos cobraron valor, se arriesgaron porque era un peligro realmente. Estuvieron dispuestos a testificar de Jesús. Qué lindo ejemplo para nosotros hoy. Queridos hermanos, la historia de Nicodemo no es la única.
Hoy también hay discípulos secretos de Jesús. Hay personas como yo que al principio de mi vida cristiana no quería que otros supieran que yo era un cristiano, que Jesús había venido a mi corazón y que me había dado una vida nueva. Hermanos, hay personas que creen en Jesús con todo su corazón, pero secretamente. Ellos saben que Jesús es la verdad, es la vida, es el camino, pero no toman esa decisión radical de testificar de Jesús. Hay personas que tienen vergüenza del qué dirán, o quizás tienen temor a perder alguna posición o reputación, o simplemente se avergüenzan de Jesús. Pero queridos hermanos, quiero decirte que es muy difícil vivir en una situación como esta para siempre. Llegará un momento en tu vida en el que tendrás que tomar una decisión para siempre, como lo hizo Nicodemo. La escritura que nos convoca en esta noche a esta reflexión dice: os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, también será negado delante de mi Padre que está en los cielos. Querido hermano, hermana, amigo, es posible que hoy estés viviendo en una situación similar. Te invito a que hoy tomes una decisión, como lo hizo Nicodemo, y que te decidas a seguir a Jesús, a ser un discípulo de Él y a confesarlo públicamente delante de los hombres. No tengas temor, no tengas vergüenza. Como te dice el Señor esta noche, todo aquel que me confiesa delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Quiere, Señor, que esta noche tú tomes esta decisión. No ser más un discípulo secreto, sino un seguidor de Jesús. Oremos. Padre amado, en esta preciosa noche quiero darte las gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en esta noche tú nos dices que si confesamos tu nombre, si testificamos de ti, tú confesarás nuestros nombres delante del Padre en los cielos. Gracias, Señor. Gracias por venir a nuestras vidas, por habernos cambiado, por habernos transformado. Porque ahora podemos experimentar esta nueva vida. Nos sentimos con paz y gozo en nuestros corazones. No estamos solos, tú estás con nosotros. Has perdonado nuestros pecados, has quitado nuestras fallas, nuestras culpas, nuestro pecado lo has borrado. Y has venido a nuestro corazón. Has quitado nuestro corazón de piedra y nos has puesto un corazón sensible. Oh mi Dios, gracias porque has transformado nuestras vidas. Esta noche, danos el poder, el valor para ser testigos fieles de ti. Que nunca seamos discípulos secretos, Señor, sino que honremos tu nombre y testifiquemos de ti con valor donde quiera nos encontremos y ante cualquier persona. Y gracias, Señor, porque tú vas a ayudarnos a hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Querido hermano, quiero decirte que esta es la mejor decisión en tu vida. Un día la tomé y no me arrepiento. Fue el mejor tiempo, la bendición tan grande, el saber que Jesús es mi Salvador y tenía que confesarlo. Y algo más, el Espíritu Santo te da el poder de ser testigo. Como dice Hechos 1:8, cuando venga el Espíritu Santo, recibirán poder y me serán testigos en Jerusalén, toda Judea, Samaria, hasta lo último en la tierra. Que el Señor te bendiga, querido, y te use en tu casa, entre tu familia extendida, entre tus amigos, tu trabajo, en todo lugar. Seas un buen testigo del Señor. Que el Señor te bendiga. Un abrazo.